Bueno, siguiendo con las clases tutoriales de Winols, hoy vamos a hablar un poco de Diesel. En este caso, hoy vamos a ver lo que sería una Bosch EDC15P+, que sería un Bora 1.9 TDI PD. En este caso, vamos a tratar de que ustedes entiendan cómo localizar el mapa. Acá ya tenemos el archivo cargado y vemos las primeras cosas que debemos entender son las siguientes. O sea, en este caso tenemos un sector de programación aquí, y aquí tenemos otro sector de programación, ¿no es cierto? ¿Qué serían estos dos sectores para que se entienda? Estos dos sectores significan que en este caso este sector es para caja manual, para caja automática, perdón, y este sector es para caja manual. En el caso que esta unidad de mando viniera montada en un Passat TDI de la línea con un motor 1.9 de 130 caballos, veríamos un tercer bloque que vendría a ser para lo que sería caja automática, caja manual y 4 motion, ¿verdad? O sea, cada sector va a tener algunas diferencias. Entonces lo que nosotros vamos a tratar es de, primeramente, identificar a través del modo 2D los mapas requeridos para hacer un Stage 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar a caminar y vamos a ver distintas Winols. En Diesel es donde mejor, digamos, trabaja, porque los mapas son casi todos de 16 bits, hay muy pocos de 8 bits que se utilizan. Entonces Winol va a identificar muy fácilmente los mapas que son correctamente. En este caso acá nos está detectando un mapa que es de 20x3 de 16 bits y nosotros lo vamos a editar. Entonces en este caso acá vamos a corregir esto porque está tomando un valor erróneo. Acá vamos a ponerle limitador par, estos serían miligramos, y el factor va a ser 0,01, y ahí tenemos nuestro limitador de par. En este caso tenemos un eje donde tenemos la presión atmosférica o milibares con su factor y su corrección, las RPM y los valores máximos, ¿no es cierto? Acá ya tenemos el primer mapa ubicado, ¿no es cierto? Entonces seguimos buscando y vamos a seguir caminando por el mapa para que se entienda qué es lo que buscamos. También podemos, si sabemos las direcciones, podemos armar nuestro paquete a través de un DAMOS, si sabemos lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que ustedes entiendan qué es lo que buscamos y a lo que, digamos, necesitaríamos para poder trabajar. Vamos a hacer, bueno, seguimos buscando. Acá encontramos algo más, le vamos a dar clic y vamos a configurar. Esto se va a llamar pedal acelerador. Esto también va a estar en miligramos. El factor va a ser exactamente igual porque vamos a querer controlar exactamente
acá vamos a corregir esto. Entonces acá tenemos el pedal del acelerador, donde nos da el porcentual, o sea que va del 1 al 100%, y en este caso acá vamos a poder ver los miligramos que tenemos, que vamos a inyectar. Ahí ya tenemos el segundo mapa ubicado. Bueno, siguiendo buscando mapas, acá encontramos un mapa. Vamos a configurar bien las RPM. Y esto lo vamos a abrir y lo vamos a llamar presión de turbo. La denominación en bar. Aquí, como vemos, el mapa de presión de turbo por RPM por cantidad de miligramos inyectados. También lo podemos ver en 2D. Y seguimos trabajando en los mapas a buscar. Esto es para que se den cuenta cómo se configura un archivo de cero, sabiendo qué es lo que queremos buscar y la denominación que le vamos a dar a través de lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Si yo quiero también esto, puedo, digamos, tener una vista previa del mapa. Entonces puedo ir recorriendo y ir viendo de qué se trata, lo que yo pienso que es o lo que debería ser. También podemos buscarlos aquí, ¿no es cierto? O sea, todos los mapas que nos va diciendo aquí. En este caso, este mapa es un 19 por 15. Lo vamos a abrir, que es del sector 2. Vamos a cambiarle acá esto, como la toma siempre mal, las RPM. Vamos a guardar en mis maps. Y esto va a ser duración, inyección. Vamos a poner el factor y después esto podemos ir cambiando, digamos, dándole nombres a las carpetas. O sea, por ejemplo, si yo esto quiero crear una carpeta, le voy a poner acá carpeta ejemplo turbo sector 2 y lo vamos a ir guardando. Entonces ahí adentro va a estar turbo presión 2. En este caso vamos a darle otro nombre para esta carpeta, que va a ser duración, y vamos creando nuestras carpetas para tener el proyecto ordenado. Vamos a poner nueva pedal sector 1 y así podemos ir guardando. Limitador de par
también podemos crear una carpeta que se llame torque, y ahí vamos a guardar ese. Entonces ahí se nos van a ir agregando nuestros datos para ir guardando lo que se llama un proyecto bien realizado. Esa es una manera de mantener los proyectos ordenados. Acá tenemos un mapa que Windows no detecta esta partecita nada más, pero este mapa, digamos, si nosotros lo cuadramos bien, va a empezar aquí, va a terminar aquí. Acá podemos usar una función que se llama soporte mapa selección y nos va a cuadrar bien el mapa. Entonces ahí vamos a abrirlo y ven que, como ven, no tenemos los ejes, ¿no es cierto? Porque los ejes no están. Entonces el marcador se lo vamos a borrar y vamos a abrir el mapa. En este caso tendríamos acá las RPM. Entonces esto podemos usar esta función así de buscar las RPM. Entonces acá le decimos que es RPM y acá vamos a tener ya las RPM seleccionadas en el eje, y acá vamos a volver a ponerle EEPROM. Vamos a seleccionar acá y vamos a acá, esto va a ser MAF, entonces va a ser kilogramos hora. Esto es MAF. Vamos a cambiar el factor. Y ahí tenemos nuestro mapa que se va a llamar humos. Y también va a ser miligramos, 0,01. Y ahí tenemos nuestro mapa cuadrado de humos. Bueno, esto es para que vayan viendo cómo se puede trabajar con Windows e ir buscando los mapas a través de las ayudas que tiene Windows y sabiendo lo que tenemos que buscar, ¿no es cierto? Entonces, en otro breve curso seguiremos trabajando para que ustedes sepan cómo utilizar Windows. Este ha sido un breve resumen, como para que lo tengan en cuenta, y que no es tan difícil. O sea, todo el mundo habla de usar Windows, pero digamos, lo importante no es usar, o sea, aprender a usar Windows. Sí es importante saber usarlo, pero también es importante saber cómo trabaja una unidad de mando. Entonces eso es una tarea mucho más difícil que usar Windows. Windows se usa fácil, como verán en un Diesel es bastante simple de encontrar mapas. En algún próximo tutorial seguiremos buscando mapas de esta EDC15P, como para que vayan teniendo una guía. Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima. Gracias a todos por estar del otro lado. Un abrazo.